Esta, here we go. Vamos a empezar. No, déjenme prepararme mentalmente. Prepárense ustedes también. Hoy quiero hablar de una serie que me dolió dejar ver, no porque fuera mala desde el inicio, sino porque empezó siendo una cosa y terminó siendo otra muy distinta. Vamos a hablar de Stretch Ruja, la serie turca más vista del momento, la más viral, la más comentada, la que todo el mundo está viendo o por lo menos conoce. Pero antes quiero dejar algo claro desde el inicio. Sí, esto no es hate. Esto no es un ataque, esto no es si te gusta estás mal, no me importa, si te gusta, adelante. Esto es una opinión desde la decepción, que se sepa, desde alguien que sí la vio, que sí se enganchó, que poco a poco se fue desencantando. A ver, yo no empecé a ver esta serie pensando, wow, esta va a ser la mejor serie de la historia. La empecé como muchos por curiosidad, por el misterio, por el ambiente, por esa vibra que te dice aquí hay algo. Y señores, la primera temporada, aunque no recuerdo cada escena con lujo y de detalle porque la dejé de ver hace mucho tiempo, sí recuerdo cómo me hacía sentir. Eso es algo que no se olvida. No voy a mentir diciendo que recuerdo todo, porque no, pero recuerdo claramente varias cosas. Recuerdo que había misterio, había tensión, cada capítulo dejaba más ganas de seguir, no sentía que me estaba haciendo perder el tiempo. El ritmo de la serie no era rápido, pero avanzaba. El misterio de Ruja intrigaba, no desesperaba, te hacía teorizar, te mantenía conectada. Y sobre todo, sentías que la historia iba hacia algún lado. En ese momento yo pensaba, ok, esta serie sabe lo que está haciendo. Yo sentía que el misterio se iba a resolver en el momento correcto, los personajes iban a evolucionar, el drama iba a tener recompensa. A ver, había ilusión, expectativa. Y eso es importante decirlo porque yo no entré predispuesta a criticar. Y aquí viene algo clave. Mi decepción no fue inmediata. No fue un día la amé y al otro la odié. No, fue algo que se fue acumulando como una piedrita en el zapato que al principio ignoras, pero que con el tiempo te molesta cada vez más. Para mí, el quiebre empezó en el episodio número 13. Dicen que el 13 es un número no de la suerte, tendrá algo que ver. Todo apuntaba a que el protagonista iba a descubrir quién era ella, Stretch iba a descubrir quién era Nissan, el misterio por fin iba a avanzar, la historia iba a dar un salto. Porque, a ver, la serie te prepara emocionalmente para eso, te crea expectativas, te dice ahora sí, y no pasa. No lo descubre, no se revela, no avanza. Y ahí yo sentí algo muy claro, frustración. Porque una cosa es crear suspenso y otra muy distinta es estirar por estirar. Ahí fue cuando yo pensé, ok, esto se está alargando más de la cuenta. Pero ojo, yo no dejé la serie ahí, seguí viéndola. Porque todavía tenía esperanza, porque uno se encariña, porque uno dice, tal vez más adelante. Y de hecho, hubo un momento donde la serie volvió a tocarme emocionalmente. La escena de la muerte de la hermana de Nissan. Señores, tengo que decirlo claro, la actuación de Demet Özdemir en esa escena fue brutal. Se vio natural, dolorosa, real. Yo lloré de verdad, señores. A pesar de que hace unos capítulos atrás ya estaba un poquito desencantada de la serie, pero en esta escena no sentí exageración, no sentí manipulación barata, sentí un dolor humano crudo. Eso fue épico, muy emocional, o sea, muy alto. Por un momento yo pensé, ok, esta serie todavía tiene con qué. Pero después volvió a suceder un montón de cosas que lamentablemente después de ese momento mi conexión con la serie empezó a apagarse nuevamente. Empieza la etapa donde Stretch en la segunda temporada lo pierde todo, va a la cárcel, el sufrimiento no se acumula demasiado, las desgracias no paran, no hay respiro emocional. A mí eso personalmente me empezó a cansar. Y no era que me dolía, era que me agotaba. Aquí yo quiero ser muy honesta, a mí no me molesta el drama, la verdad no. No me molesta el dolor, no me molesta la tragedia. Lo que más me molesta es cuando siento que el espectador está siendo castigado por seguir viendo. Cuando todo es pérdida, cuando no hay recompensa, cuando no hay crecimiento, cuando no hay alivio. Ahí fue donde empecé a desconectarme de la serie totalmente. Sí, señores, pues cuando entra la segunda temporada, vienen un montón de cosas que terminó de romper algo en mí. Kadir se queda con el imperio, mata a la figura paterna,
traiciona a su hermano. Yo sé que él era malo y que no quería saber de Shrek porque le tenía envidia, pero cónchale, el protagonista pierde fuerza, los malos toman el control, traición y termina matando al hombre que los crió, Kadir, Dios mío. Entonces encima de eso aparece otro villano más malo que el que estaba y unen fuerza a los dos. Entonces yo siento que Shrek perdió toda la fuerza que tenía el protagonista. Y no, encima de eso, se escapa de la cárcel a buscar venganza, no le importa si él muere, si los que están a su alrededor sufren, sus amigos cercanos intentan hacer lo que se levante de nuevo y él no quiere entrar en sí. No, que él lo que quiere es problema y ya. Nissan se hace famosa después de que vuelve con él. Un desastre. Y ese que apareció ahora es malísimo. Ahí fue que mató a la hermana de Nissan porque se unió con Kadir. Sentí que todo eso rompió algo emocional, se cruzó una línea innecesaria, la serie apostó al shock, no a la construcción. Ahí ya, señores, en ese punto yo estaba viendo la serie más por la inercia que por la emoción. No fue una sola cosa, fue la suma de todo. El misterio estirado, el ritmo lento, la repetición emocional, el sufrimiento constante, los giros que no me recompensaban. Y ahí entendí algo. Ya yo no estaba disfrutando. Pero tampoco quiero ser injusta, yo quiero ser justa. La serie, señores, tiene buena producción, muy buena producción, tiene actuaciones fuertes, tiene momentos muy bien logrados, pero también creo que se alargó más de lo necesario. Confundió intensidad con repetición. Priorizó durar más sobre contar mejor. Y señores, hablemos de cuando aparece la comisaria Chiden. Ese personaje, uy, qué fastidio con esa mujer. La meta de ella fue que los protagonistas no estuvieran juntos. De por sí ellos no estaban juntos porque chocaban muchísimo. Ay, pero cuando llegó esa comisaria, qué fastidio con esa mujer. No la soporta. Ella también fue otro detonante horrible. Amenazando a Nissan para que no esté con Shrek. Ella descubrió el secreto primero que Shrek. En el capítulo 13 yo me enojé bastante porque él estaba a punto de descubrir y ¡boom! Ahí se desata el caos. Yo ahora mismo tengo que confesar, estoy desconectada de la serie. Tengo mucho que no la veo. No sé si ya él descubrió la verdad, si no, yo la dejé de ver. Ya, creo que fue como en el episodio 17, cuando quieren hacer ver que fue Shrek. O sea, quieren hacerle ver a Nissan que fue Shrek que mató a su hermana. Yo dije, ya no veo esto más. No, ni siquiera vi cómo fue el desenlace en el episodio 18, creo. No sé si fue el 16 o el 17. Pero sí, yo ahí la paré la serie. Pero saben que a pesar de todo lo que acabo de mencionar, que me acabo de desahogar con ustedes, yo sí le podría dar otra oportunidad pensándolo bien. A ver en qué ha parado la serie. Si ha evolucionado un poco, si ya él descubrió la verdad, si ya él no sigue... Ay, no, de verdad, es que me estresé demasiado. Pero tranquilos, que esa no fue la única serie con la que me ha pasado eso. Ya van varias series que yo la dejo a mitad de camino porque no soporto más. Ahora, vamos a hablar de algunos puntos positivos y razones de su éxito. Porque sí, la serie es muy exitosa. Yo estoy hablando aquí desde mi posición, mi punto de vista, pero eso no quiere decir que esa sea la verdad absoluta, ¿verdad? Shrek Ruya ha estado en el top de los ratings y conversaciones en redes, siendo la más vista en su día de emisión y tendencia en hashtags. No, hashtag por hora. Eso mismo. Las actuaciones de los protagonistas son alabadísimas por muchísimos fans. Destacan la actuación de Med y Chagatai, especialmente por la intensidad emocional que transmiten y la química que generan, aunque hay discusiones internas sobre si encajan perfectamente. Yo leí un comentario de un usuario que decía que no solo te dicen cómo sentir, sino que te hacen descubrir lo que sienten los personajes, lo cual crea conexión emocional. En un principio sí me pasó porque yo le conté con Nissan. La presencia de etiqueta como Shrek Ruya en redes ha generado muchísima interacción y debate entre fans en Turquía y el mundo. Pero también hay muchísimas críticas frecuentes. El ritmo lento, que eso me pasó a mí, el estiramiento del misterio principal. Varios usuarios expresan que la trama se siente muy arrastrada, especialmente porque Shrek tarda demasiado en descubrir que Nissan es Ruya, algo que incluso otros personajes logran antes que él, lo que le comenté. Entonces,
Muchos espectadores han dicho en foros que el ciclo narrativo se repite y que las mismas tensiones y secretos se extienden demasiado sin revelaciones claras, lo que provoca aburrimiento. Yo me aburrí. Sí, yo me aburrí. Algunos fans sienten que no hay química también entre los protagonistas. Eso yo no lo puedo corroborar porque sí me gustó esta parejita. Aunque hay quienes también, como yo, que elogian a los actores, otros han comentado que no ven una conexión fuerte entre Stretch y Nissan, que se siente más tensión estilizada que real. Hay quienes piensan que ciertas decisiones narrativas, como se manejan los secretos o cómo reaccionan los personajes, no siempre tienen lógica y se estiran demasiado. Nuevamente, la palabra estirar. Y sí, señores. Pero díganme ustedes, ¿debería de darle otra oportunidad a esta serie? ¿Cómo va la serie? ¿Cómo va? La dejé en el episodio número 17, fue. No recuerdo bien porque me aburrí, me harté, me cansé. Vamos con la conclusión honesta. Stretch Rush es una serie que empezó prometiendo mucho, tuvo momentos muy potentes, pero que para mí se fue apagando poco a poco. Si a ti todavía te encanta, me alegra muchísimo, pero si también sentiste cansancio, frustración, desconexión, déjamelo saber ahí en los comentarios. Créeme que no eres la única. Pero cuéntame, ¿tienes alguna serie que dejaste a mitad, que no la terminaste? ¿En qué momento te empezó a fallar? ¿O sigue siendo tu favorita? Porque este tema da para hablar largo y tendido, señores. Yo los quiero leer ahí en los comentarios. Mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que a muchos no les va a gustar, pero es mi opinión, es mi humilde y sincera opinión. Soporten. Mi gente linda, ya sí, me despido. Los invito a que me sigan, a que se suscriban, a que me den manita arriba. Síganme en mi canal de vlogs, por ahí debe estar saliendo los videos. Y nos estaremos viendo en otro próximo. Comenten ahí de qué otra serie les gustaría hablar. Denme ideas de contenido. Por favor, comenten ahí. Los estaré leyendo. Bye.